y el chat. Por acá tengo encendido el chat para que ustedes me puedan escribir también por acá en caso de duda. Bueno, vamos a empezar a ver la desigualdad lineal en las aplicaciones, bueno, viendo sus aplicaciones que tienen, cómo se utilizan en la vida cotidiana, y que las utilizamos bastante seguido para representar intervalos, ya sea de tiempo, de otras cosas, de pesos. Por ejemplo, cuando una persona dice, yo considero que peso entre 130 libras o 150, en ese momento comenzamos a utilizar intervalos, lo que equivale también a expresarnos por medio de desigualdades lineales. Están tan metidas en nuestra vida cotidiana que las pasamos por desapercibidas. Vamos a ver acá. Vamos a leerles primero esta porción de texto que es corta acerca de la desigualdad lineal. Dice acá, muchas situaciones de la vida real se resuelven con la aplicación de intervalos. Los problemas se resuelven tomando los mismos pasos planteados en la resolución de problemas con ecuaciones. Vamos a seguir aplicando las ecuaciones, los mismos pasos de las ecuaciones. Es decir, interpretación del enunciado, buen planteamiento de una expresión algebraica que contenga signos menor que o mayor que, y la resolución de la expresión planteada y comprobación. ¿Qué vamos a estar trabajando en este tema de desigualdad lineal? Vamos a interpretar una situación cotidiana por medio de una desigualdad algebraica, porque van a haber valores desconocidos, y luego vamos a estar resolviendo esa desigualdad para ver en qué intervalos estaría nuestra respuesta. Vamos a ver el ejemplo 13. Por acá dice, lo vamos a ir desarrollando un poquito más paso a paso de cómo lo hace el libro. Dice acá la indicación, expresemos en notación de intervalo. Una empresa está reclutando personal para ampliar su departamento de producción, para lo cual necesita un anuncio en el periódico que se lee. Se necesita hombre entre 20 y 45 años con una estatura de 1.65 metros y 1.90 metros. Expresa dicha información en notación de conjunto. Vamos a ver acá que les voy a ir resumiendo en este documento la información que deben manejar. En unidad 1, ustedes aprendieron a expresar las desigualdades por medio de intervalos o notación de conjunto. Les explico un poco entonces. Les voy a hacer aquí gráficamente un intervalo, una recta numérica. Gráficamente voy a hacer una recta numérica para que representemos el intervalo. Así. Sobre esta recta voy a ubicar un número. Pongamos por acá, o dos números. Pongamos aquí en -1 y 3. Y voy a señalar todos los números que estén ubicados entre ese rango de entre 1 y 3. Lo voy a hacer así un poco con la línea. Va a quedar doblemente marcado mejor este intervalo. Este intervalo de 1 a 3 lo voy a hacer un poquito más grueso para que se note. Este intervalo de 1 a 3 lo voy a representar de forma notación de intervalo. Su notación de intervalo notación es la forma de cómo se puede escribir en esa forma, intervalo. Sería poniendo el primer extremo de este segmento de recta, -1, hasta 3, separado por un punto y coma. A veces puede ser una coma, pero no importa. Y aquí estoy señalando que estoy abarcando un conjunto de números comprendido entre -1 y 3. Este conjunto de números hay que indicar si estos extremos se van a tomar en cuenta o no. O sea, si voy a comenzar a contar desde -1 o a partir del número más cercano
a -1. Si los voy a tomar en cuenta, en este caso, los quiero tomar en cuenta en el intervalo entre -1 y 3, debo utilizar corchetes. Corchete cerrado en el caso de tomar en cuenta el extremo y corchete abierto en el cual, cuando en el caso de que no se quiera tomar en cuenta. Aquí he puesto los dos corchetes cerrados para decir que voy a tomar en cuenta ambos. Si fuera que no los voy a tomar en cuenta, se pone un corchete hacia afuera, así, así, y el otro hacia afuera, así. Hay veces que se pueden hacer combinaciones. Solo quiero tomar en cuenta un extremo, le pongo uno cerrado y uno abierto y distintas combinaciones. Esta es la notación conjunto. Puedo también expresar en notación de conjunto. La notación de conjunto es un poco más tediosa, pero no complicada. Le voy a poner un formato que siempre va. Es como escritura que siempre va a ir determinada. Ahí. El pertenece, no me queda. Ya lo voy a buscar por acá. Voy a insertar acá un pertenece. Pertenece. Aquí está. Pertenece a los reales tal que, y ya le voy a escribir la lectura de esto. Y va acá una X, por acá van a ir estos símbolos, siempre en la misma orientación que tengo acá, pero pueden variar de acuerdo si se toman o no. Este es un formato que siempre va a ir para expresarlo en forma de conjunto. Esto es básicamente lo que siempre se va a escribir. Lo que va a variar es lo que le voy a escribir acá con rojo. Aquí. Aquí en este lado de la X voy a escribir el primer extremo que sería -1 y acá -1 y en el otro extremo voy a poner a 3. Así. Y va a poder cambiar o solo le voy a agregar a estos símbolos si va a ser necesario una línea abajo. Esa línea va a depender si los tomo o no. Por ejemplo, en este extremo yo les había mencionado que el 1 y 3 lo quiero echar en cuenta en este conjunto, entre 1 y 3, todos los números que están comprendidos en 1 y 3, entre -1 y 3, y esos dos como extremos los quiero tomar en cuenta. Para decir que los voy a tomar en cuenta, voy a añadir una línea como esta aquí abajo. Aquí estoy tomando en cuenta 1, pero también quiero tomar en cuenta 3. Yo voy a poner acá una pequeña línea, lo cual significa que son todos los valores de X mayores que -1 o iguales, o sea, ahí ya lo estoy tomando en cuenta, pero menores que 3 y menores o iguales que 3. Así se entiende. Esas son las dos notaciones. Yo puedo escribir una desigualdad en forma de intervalo, en su forma gráfica o en su forma de conjunto. Así. Vamos a ver, a denotar esta desigualdad. La de X mayor que 1. Mayor o igual, ya lo voy a cambiar. Mayor o igual que 1. ¿Cómo lo denoto en su forma gráfica? Vamos a ver. Su forma gráfica debería ser así, una línea. Y no importa, no voy a hacer perfecta la recta numérica, solo voy a poner el número que aparece por acá, el 1, lo voy a poner en cierto lugar, no importa dónde. Y ahora voy a interpretar esa desigualdad. Dice acá X mayor que 1. X simboliza
o representa a un conjunto de números. Todos los números que cumplen esta condición, ser mayores que 1. Lo voy a poner acá con una línea reforzada por aquí para señalar a qué dirección quedarían los números que son mayores que 1. Van a quedar en esta dirección, por aquí. Aquí están los números mayores que 1. ¿Y hasta dónde terminan los números mayores que 1? Se podrían preguntar. Bueno, estos terminan hasta, bueno, no tienen fin. Esto va hasta más infinito, todos los números que son mayores que 1. Ya lo representé en su forma gráfica. Ahora, ¿cómo lo hago en su forma notación de intervalo? Notación de intervalo lo voy a representar así. Desde el extremo inicial, que es 1, hasta el extremo final, que en este caso es más infinito, hasta infinito. Por acá vamos a buscar infinito. Por aquí está. Hasta más infinito. Y tomo en cuenta 1, según el signo de desigualdad, dice que es estrictamente mayores que 1. 1 no debería estar en cuenta si no lo queremos, si queremos mayores que 1. Entonces voy a poner un corchete abierto y acá por teoría se pone un corchete abierto en el signo de infinito, porque no sabemos cuál es el último número que debería estar por ahí. Así. Ahora su notación de intervalo de conjunto es parecida a la que tengo acá. Este es el formato que sigue, solo que voy a variar acá estos números. Esto es lo que va a ir variando. Está comprendido entonces el intervalo entre 1 y más infinito, su notación de conjunto. Esta es una forma, puede hacerse otra forma de cómo representarlo en notación de conjunto. Bueno, ya con ese repaso ya es suficiente para que nosotros podamos representar o utilizar una desigualdad lineal para los problemas que tenemos allá. Ya sabemos cómo expresar como notación de intervalo, como notación de conjunto, notación gráfica, una desigualdad, lo que nos interesa. Voy a borrar aquí. Y me voy para acá. Cuando resolvemos problemas o situaciones cotidianas con desigualdades, tenemos que seguir algunos pasos. Pasos para determinar la desigualdad lineal en un problema. Esto. Los pasos serían: 1, que nosotros identifiquemos si lo copian en el cuaderno esta información. No, no es necesario. Si ustedes quieren tomar nota para después, pues, posteriormente estudiar, digamos, para el examen, háganlo en su cuaderno, porque después subo el video. Identificamos, identificar las variables o elementos desconocidos y asignarles una letra. El álgebra a nosotros nos permite lo que estoy diciendo acá en el paso 1, que a las cantidades desconocidas se les asigna una letra y suficiente. Ya podemos hacer operaciones con ella y expresar de forma algebraica a los elementos desconocidos. Después, vamos a plantear una desigualdad
utilizando las letras que asignamos, las letras que hicimos en el paso 1. Luego, resolver la desigualdad. Desigualdad lineal. Básicamente, esos son lo que se podría tornar un poquito más complicado es esta parte. Buscar una manera de cómo plantear una desigualdad lineal a partir de las letras que planteamos para el problema. Una desigualdad que sí nos va a tocar razonar un poco para encontrarla. Vamos hoy sí al ejercicio que está acá, que les decía. Vamos a interpretar lo que dice acá. Lo voy a volver a leer porque ya nos perdimos un poco con toda la explicación que acabo de dar. Una empresa está reclutando personal para ampliar su departamento de producción, para lo cual necesita un anuncio en el periódico que se lee. Se necesita hombre entre 20 y 45 años con una estatura de entre 1.65 metros y 1.90 metros. Expresa dicha información en notación de intervalo. O sea que esta información que nos da, básicamente quiere que la expresemos en notación de intervalo. Primero, hay que interpretar acá que dice que se necesita hombre entre 20 y 45 años. Eso se puede determinar por medio de este intervalo. Como dice acá, paso 1, definimos el intervalo de edad. Como hay dos, se transforma 20 a 45 años y intervalos cerrados, porque se pueden tomar en cuenta también estas edades. Este ejercicio está bastante fácil con respecto a eso. Después definimos el intervalo de estaturas, como estamos hablando también de otra variable dentro de este anuncio en el periódico, definimos el intervalo que dice acá. Y este intervalo que acabamos de definir lo pasamos a notación de conjuntos, la que les acabo de explicar. Aquí dice, el X pertenece a los reales, o sea, en otras palabras, se los voy a leer así como se define. Todos los valores de X pertenecientes a los números reales, tal que cumplen esta condición, estar entre 20 a 45 años. Así, tomando en cuenta ambos extremos, por eso le han puesto una pequeña línea aquí abajo. Y para la variable estatura, igual han expresado en notación de conjuntos el intervalo de 1.65 a 1.90 de la misma forma, como había explicado. Y aquí está la respuesta. Vamos a ver el otro. Una mañana, dice acá el ejemplo 4, una mañana Rafael escuchó por la radio que en ese momento la temperatura era de 27 grados centígrados y que durante el día no variaría más de 5 grados centígrados. Expresemos en notación de intervalo el conjunto de valores que habría podido tomar la temperatura durante ese día en caso de que el pronóstico se hubiera cumplido. Bueno, aquí vamos a resumir, lo voy a hacer mejor aquí aparte para que vean que es sencillo. Dice que la información, como primer paso para todo esto, hay que ver una manera de cómo interpretar el problema y sacar datos. Tenemos que la temperatura en la mañana era de 27 grados centígrados, como un dato. Y que la temperatura variaría entre 5 centígrados como máximo. Así dice, no más, solo como máximo 5 grados centígrados. ¿Cuáles serían las posibles temperaturas que podrían haber durante ese día? Primero, acá nos dice que el máximo de temperatura va a ser hasta 5 grados centígrados. 27 es la temperatura de la mañana, pero puede variar estos 5 grados por, digamos así, que haya más calor en el día. Por ejemplo, podría variar y aumentar la temperatura durante el día.
pero también podría variar y disminuir la temperatura, también 5 grados centígrados o entre ese rango. Entonces las temperaturas podrían estar entre este rango, entre 27 menos 5 grados centígrados, así. Esa podría ser la temperatura mínima en este día y la temperatura máxima podría variar entre 27 más 5 grados centígrados. De esta manera. Ahora sí, ya lo denotamos como notación de conjunto. Sería entre 22 y 32 grados centígrados. Este podría ser el intervalo de temperatura durante el día, con una temperatura mínima de 22 grados centígrados y una temperatura máxima de 32. Vamos a ver acá. Aquí dice que los valores se obtienen sumando y restando a 27 grados centígrados. Y es básicamente lo que nosotros tenemos. Pero ven la indicación, dice acá, representa en forma de intervalo, dice. No de notación de conjunto, solamente de intervalo. Bueno, no lo dice. Ah, sí, dice notación de intervalo de valores. En el ejercicio anterior nos pedía la notación de conjunto. Por eso es que lo expresamos así, como respuesta final. Acá solo queda hasta el intervalo. No es necesario llevarlo a su notación de conjunto. Ahora veamos otro de temperatura. La temperatura de cierta ciudad oscila entre los 27 grados y 35 grados. Quiere decir que esta podría ser grados Celsius. Podría ser la temperatura mínima y esta es la temperatura máxima en cierto periodo de tiempo. Si se usara la escala Fahrenheit, ¿entre qué grados oscilaría dicha información, dicha temperatura? ¿Entre qué grados oscilaría? Primero acá necesitaríamos manejar un poco de conocimiento general, cultura general de cuestiones de convertir grados Celsius a grados Fahrenheit, de convertir grados Fahrenheit a Kelvin o cualquier escala de temperatura, manejar más que todo las conversiones. Por acá el texto nos facilita un poco ya la búsqueda de esta fórmula. Si en el caso de que a mí no me hubieran dado la fórmula de y cómo calculo de Celsius a Fahrenheit, tendría que haberla buscado. Por ejemplo, aquí nos dan los factores de conversión para convertir de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius. Esta también me puede servir para Fahrenheit a Celsius. Hay varias. Y acá nos dan los despejes. Como nosotros necesitamos calcular de Fahrenheit a Celsius, vamos a utilizar esta fórmula que tenemos acá. Porque aquí tenemos valores mínimos de temperatura y máximos en grados Celsius. Nosotros vamos a transformar estos valores mínimos y máximos de temperatura a grados Fahrenheit. 27 grados a Fahrenheit y 35 a grados Fahrenheit. Que estamos usando la fórmula. Desde acá expresamos la temperatura en Fahrenheit. Grado Fahrenheit sería entonces, tenemos como temperatura mínima 27 grados, en lugar de C vamos a poner 27 grados Celsius y hacemos esta operación en la calculadora. Aquí lo hace paso a paso, pero ustedes pueden ingresar todo tal y como está de una vez. Y se llega a este valor de 80.6. Luego transformamos el valor máximo de temperatura a grados Fahrenheit. Usando la fórmula sustituimos C, que representa los grados Celsius, por 35, hacemos operaciones y llegamos a 95. El intervalo queda entonces definido de esta manera, entre 80.6 y 95, pero en la escala Fahrenheit. Aquí está, denotado la respuesta. Muy fácil están estos ejercicios de aplicaciones de la desigualdad lineal. Solo es de expresar un intervalo y un intervalo que puede estar expresado en forma de notación de conjunto o forma gráfica de acuerdo como me lo estén pidiendo en el problema. Por ejemplo, acá miren que dice aquí que el volumen del cilindro de un radio, ¿en cuánto puede variar el volumen? Dice acá.
entonces ustedes deberían manejar por ahí la fórmula de volumen de un cilindro. Podían encontrarla ahí. O convertir. Sí, necesitarían la fórmula de volumen de un cilindro para poder calcular con estos datos, teniendo el radio, el alto del cilindro, podrían calcular su volumen. Aquí necesitarían buscar. No es como en este ejercicio, como era ejemplo, nos la daba, pero si nosotros no hubiéramos tenido esta fórmula, simplemente la buscábamos en internet y ya podíamos hacer el ejercicio. Y acá, estos ejercicios que están acá están distribuidos para 2 días. Las respuestas son así de cortitas como las que están aquí, que un intervalo y rapidito la respuesta, fácil. Por ejemplo, este dice, para prestar el servicio militar en un país se deben cumplir las siguientes condiciones. Edad entre 18 y 24 años y estatura es casi el mismo ejemplo 1 que acabamos de ver. Y representar en notación de conjunto es respuesta súper corta. Y con la práctica ya saben que ni un minuto se van a tardar en responder esto. Vamos a avanzar ya a la otra parte. Esta es solo de expresar intervalos que se observan en la vida real. Expresarlos en notación de conjunto y notación intervalo. Vamos a la solución de desigualdades cuadráticas. Por aquí están en los temas. Creo que aquí está comprendido. Es ya de esta semana. Por aquí está. Este es física. Mate. Aquí está. Desigualdad lineal es básicamente en 2 días trabajar esa página que les mostré. Y desigualdades de la forma. Vamos a aprender a resolver desigualdades. Si no lo habían hecho, se los voy a explicar otra vez. Si no vieron el video que hice de cómo se resolvían o no vieron el que les compartí de Julio Profe. Y solución gráfica de una desigualdad lineal. Vamos a avanzar rápido ahora. Estos temas son sencillos y ustedes ya estudiaron un poco. Vamos a resolver una desigualdad lineal. Y ese básicamente desigualdades voy a abarcar de una vez este tema que les muestro en pantalla, solución algebraica de una desigualdad, junto con este tema que está por acá, desigualdades de la forma ax más b mayor que 0, ax más b menor o igual que 0. Voy a abarcar ambos de una vez porque es casi el mismo tema. Bueno, les voy a poner el problema y quiero que me confirmen ustedes si ven la pantalla de mi celular porque se las voy a compartir para hacer estos ejercicios, ejemplos. Voy a poner por acá. Aquí está. Me dicen si logran ver la pantalla de mi celular. ¿Sí? Yes. Yes. Bueno, vamos a ver. Voy a poner un ejercicio de acá de una desigualdad lineal. Voy a poner acá uno para repaso. X uy, X más 3 mayor que 1 más 2x. Así vamos a iniciar. Bueno, las desigualdades lineales se resuelven usando los mismos pasos cuando se resuelve una ecuación lineal. Las ecuaciones lineales tienen 4 pasos. Uno es realizar productos de esta forma. Hacer multiplicaciones que se parezcan a esta. Si aparecen. Cuando hay paréntesis. El paso 2 es que nosotros transpongamos términos, transponer los términos. Voy a poner acá transponer. Y ya les voy a decir qué términos se transponen. Paso 3, reducir términos semejantes. Reducir. Y paso 4, el paso 4 es que
el coeficiente pase a dividir. Dividir, voy a poner palabra clave, pasar a dividir. Voy a pasar a dividir el coeficiente de la variable x cuando haya resuelto los 3 pasos anteriores. Voy a hacer un poco más pequeño esto por aquí. Ahí está. Hoy sí la vamos a resolver. ¿Qué tengo que hacer? Hacer multiplicaciones de esta forma, pero ¿será que las hay? ¿Hay paréntesis en esa desigualdad lineal? No hay, entonces voy a pasar al paso 2. Así, transponer términos. ¿Y qué términos voy a transponer? Bueno, el objetivo en el paso 2 es que los términos con X queden al lado izquierdo del signo de desigualdad. El signo de desigualdad es el que le señalo, es este. Ese es el signo de desigualdad. Yo voy a mover los términos X a un solo lado. Voy a poner X por aquí, que ya está en el miembro izquierdo, y voy a mover el término 2X a este lado. Voy a pasar el término 3, porque quiero que en el lado izquierdo queden los términos con X. Lo tengo que mover al lado derecho y me queda como -3. Las reglas que estoy aplicando es que si un término está sumando, al otro lado pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Las mismas de las desigualdades. Ahora resto X menos 2X y me da menos X mayor que 1 menos 3. 1 menos 3 nos da menos 2. Y ahora sigue, ya hice el paso 3, reducir, cuando hice sumas y restas por ahí. Y ahora sigue pasar a dividir. Pero hay un valor muy importante, un dato muy importante que siempre van a poner, siempre tienen que tener en cuenta cuando lleguen a este paso. Cuando ya van en el paso de dividir, tienen que observar el signo del coeficiente de la variable x. Si el signo del coeficiente de la variable x es negativo, si es negativo, lo voy a escribir acá, negativo, negativo, entonces le debo cambiar orientación a este símbolo. Este símbolo se le tiene que dar vuelta en el caso de que este coeficiente sea negativo. Solo en ese caso. Si es positivo, yo no debo invertir el símbolo de desigualdad. Tenemos que invertir signo. Aquí lo voy a poner. En el caso de ser negativo, debemos invertir. Ahora lo voy a hacer y voy a pasar a dividir el -1 que acompaña a la x. Sería así, x menos 2 entre -1. Así. Y x va a ser menor o igual que menos entre menos da más 1. Esa sería la respuesta en forma de desigualdad. Si nosotros la queremos expresar en forma de intervalo, es muy sencillo. Nos vamos a guiar con una recta numérica. Así, con la recta numérica para encontrar la respuesta en intervalo. Voy a poner acá la recta numérica. El número que encontré aquí fue 1. Voy a poner el 1 acá, así como lo había explicado al inicio. Voy a representar esa desigualdad en forma de intervalo. Y dice ahí x menor que 1. Quiere decir que x